Pues bienvenidos a nuestra primera sesión del año. Como siempre me da mucho gusto el tener la oportunidad de convocarnos para el cultivo de las tres sabidurías, esto es para escuchar la transmisión del Dharma, para reflexionar en torno al mismo y en especial para meditar y hacer lo propio, integrarlo a nuestra propia vida. Si le puedes bajar un poquito, Angie, por favor. Vamos a iniciar como lo hacemos siempre con nuestra sesión de meditación. El preámbulo de la misma, la yoga de las 9 respiraciones. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura, comúnmente asociada al Buda Vairochana y consistente en los 7 puntos. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El masculino, en el caso de los hombres, a la derecha del canal central, y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. Trabajamos con los diferentes tipos de prana o de vayu. Al inhalar, absorbemos su forma pura y clara. Y al exhalar, imaginamos de nosotros parte la expresión impura de los mismos. Intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Al inhalar, retenemos la respiración. Pausamos por un momento y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y estabilizar el estado mental emergente, más profundo, menos discursivo, inclusive quizá libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, comúnmente asociado con el prana kármico. Al exhalar, pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma, intentamos reconocer y descansar en el estado mental emergente. Y terminamos con la yoga de
el bumpacheno de la gran vasija, inhalando simultáneamente por ambas fosas nasales, sosteniendo la respiración, girando el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario, mezclando así los vientos kármicos con el viento de la sabiduría en el canal central, detonando y propiciando la emergencia de un estado de conciencia más profundo, más focalizado, atento, menos discursivo. Exhalamos con fuerza, pausamos por momento, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el conocido puño adamantino y con los dedos índices ligeramente extendidos presionamos los diferentes puntos de acupresión. Y así lo hacemos. Transitemos hacia la meditación de estabilidad. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de sí misma. Con suavidad, con naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos, donde identifiquemos cualquier elemento o rastro de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantenemos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación,
en la viveza y en la alerta, en la claridad mental que está propicia. Orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia. Mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos nos dedicamos a esta dimensión y a esta faceta de la práctica. Fortalezcamos la estabilidad. Ese estado y condición mental profundamente imbuido, esto es, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la expansión y contracción del diafragma y del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación.
Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al ingresar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comenzamos por lo preciado de la vida humana. Reconocemos su rareza, lo difícil que es obtenerla, su condición de ocio y oportunidad, en el contexto de las 8 libertades y 10 riquezas. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio, del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendemos a la muerte y la impermanencia, reconociendo cómo todo cambia y se transforma y cómo lo hace, instante a instante o momento a momento, como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalamos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor. El mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado por naturaleza, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente.
lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental, y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus impresiones, hábitos y tendencias. Exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada. Como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo. Haciéndonos, del todo esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente comprendemos las limitaciones propias, las endémicas a la existencia cíclica, la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan, y a manera central, el ama, nuestro vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades simbólicamente coinciden, haciéndose a nosotros presentes. Y así afirmamos, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Y ahora transitamos hacia la meditación de los 4 razonamientos. Comencemos por el primero, igualar el uno con el otro. Recordemos cómo, cuando su santidad el Dalai Lama enseña públicamente, simplifica esta conexión de forma clara y perfecta, comunicando cómo todos los seres humanos, por naturaleza, desean y aspiran a conseguir y actualizar bienestar y felicidad, como a su vez a evadir y trascender el dolor y el sufrimiento. Esta es la forma y la dimensión en la que todos somos iguales. Similares en un nivel y dimensión fundacional. Cuando tenemos sed, pedimos agua. Cuando nos encontramos sufriendo, en dolor, buscamos alivio. Todos en este planeta, todo ser sensible, toda criatura viva, es como nosotros, de esta manera. Desean evadir el sufrimiento y asegurar la presencia del bienestar y la felicidad en sus vidas. Consideremos como en buena medida nuestra cultura occidental contemporánea
tiende a enfatizar la individualidad. Y lo hace comúnmente a expensas de la importancia de la colectividad. Una vez que nosotros establecemos esta distinción entre el yo y el otro, también creamos y propiciamos la emergencia de diferentes tipos de identificaciones y exclusiones. Esta es la razón por la que es importante igualar el uno con el otro. La actividad que la mayor parte de las grandes figuras espirituales del mundo han hecho de forma espontánea y natural en sus vidas. Santa Teresa de Ávila, Mahatma Gandhi, Martin Luther King y tantos otros más. ¿Qué es lo que todos decían? Que somos iguales, que todos buscamos paz y vivir en unidad. Por supuesto que existen las diferencias y estas son importantes, pero subyacentes a ellas, somos todos fundamentalmente iguales. La raza, la religión, el género, nuestras habilidades, nuestra nacionalidad, claramente juegan un rol en nuestras vidas. Esto es certero, pero simultáneamente es cierto, no se trata de realidades fijas. Más allá, no representan lo que nosotros somos en un nivel ulterior o esencial. Y si nosotros podemos atender simultáneamente la dimensión ulterior, como la convencional de las cosas, podremos ser capaces de resolver la disonancia que comúnmente existe entre lo absoluto y lo relativo. Reconozcamos cómo comúnmente nuestras relaciones se dividen en tres primarias categorías: la del amigo, el enemigo y el extraño. ¿Por qué sentimos cercanía y afecto para el amigo? Porque no tenemos interés alguno en el que nos es extraño. ¿Por qué despreciamos al enemigo? El criterio fundamental es cómo nosotros experimentamos a estas personas en relación a la manera en que sentimos se comportan con nosotros. Y por lo tanto, si lo piensan, trátase de una expresión sutil de narcisismo. Nuestra vida orientada alrededor del interés autocentrado. Tendemos a pensar de esta manera, sin tomar responsabilidad de cómo interactuamos y co-creamos nuestras relaciones momento a momento. Parecen tratarse de entidades fijas, como si se presentasen a nosotros desde fuera, por sí mismas, desde su propio lado, pero no funcionan así. A su vez, un amigo puede rápidamente convertirse en enemigo. Una persona neutra puede transformarse en cercana y amiga, de la noche a la mañana. Un enemigo puede hacerse amigo. Piensen cómo estas designaciones son arbitrarias, cambian constantemente, comúnmente guiadas por la confusión y el karma. Y aquí es donde nosotros podemos tomar responsabilidad de la manera en que inconscientemente construimos y reaccionamos hacia las personas, comúnmente centrados y basados en nuestra confusión autocentrada, en nuestro apego y aversión. Porque cada división que creamos entre nosotros y los demás es una construcción de nuestra propia mente. Así que, para kármicamente construir más alianzas, disminuir las enemistades que hoy sufrimos, debemos de intentar purificar nuestras proyecciones de diferencia, de aferramiento, de repulsión.
La más poderosa herramienta con la que contamos para lograr este objetivo es la conciencia. Al igualar el uno con el otro, nos entrenamos a ver más allá de las apariencias, a reconocer que todos somos iguales, somos sistemas abiertos, en transformación y movimiento. Todos tenemos en ese sentido igual inherente valor. Es común la tendencia presente en nosotros de exagerar nuestro valor en relación al de los demás. Pero si lo piensan, al abrazar el argumento de la colectividad, el valor del individuo es disminuido. Así debemos invertir menos tiempo en nuestros intereses narcisistas y autocentrados y avanzar en el cultivo de la preocupación por los demás. Descansemos en esta conclusión por un momento libres de elaboración. Y ahora contemplemos las desventajas del egoísmo. Reflexionemos en los déficits de vivir una vida enraizada en la importancia personal. Esta preocupación autocentrada significa invertir miopemente en el yo, en el mío y en el para mí, hasta el momento en que nuestra vida se transforma en una especie de burbuja egocéntrica, aprisionada en la jaula de hierro de la importancia personal o la mente autocentrada, enraizada simultáneamente en la confusión. Cuando sobreestimamos la valía del yo, cuando nos separamos de lo que nos conecta y vincula con otros, surgen en nosotros las intenciones negativas y las acciones destructivas, la violencia, el mentir, el aferramiento, todos los constructos kármicos negativos siguen de esta confusión de autopreocupación, donde confundimos el yo como más importante que el tú. Utilicemos esta herramienta para examinar analíticamente nuestras neurosis. Consideremos este hecho no desde una perspectiva dogmática o de fe, sino utilizando la razón objetiva. Tratemos de rastrear la fuente de nuestras dificultades y problemas, precisamente esta mentalidad, la autocentrada y egoísta, dentro de la alucinación de la separatividad. Esta es la aflicción raíz, la confusión esencial. Y al contemplar los límites, las repercusiones de esta mente autocentrada, podremos reconocer que la misma opera como el más poderoso enemigo con el que contamos. Y pausemos en esa reflexión por un momento, libres de elaboración.
Abordemos el tercer punto, contemplemos los beneficios del altruismo. Una vez que hemos vencido o trascendido esta mentalidad autocentrada, egoísta, podemos simultáneamente entender los beneficios del altruismo. Y el hacer esto cambia el eje de rotación, la órbita gravitatoria, si gustan, del flujo de nuestra energía comúnmente invertida en el yo, para dirigirla al otro. Reconocer la bondad de los demás y generar la determinación de reciprocarla. Piensen cómo todos los logros que han obtenido y ganado en esta vida dependen de otros. Es común que acumulemos los éxitos como si se tratasen de trofeos, pensando que logramos esos objetivos de forma personal, individual, sin ayuda o auxilio de nadie. Sin embargo, piensen los incontables individuos que participan en los diferentes aspectos de la vida que nos son indispensables. Simplemente piensen en todas las personas que participan en el acto de poder prender un foco en la noche. La realidad es que nuestro mundo depende de la interdependencia y de la bondad de otros. Se siente bien devolver, pagar hacia adelante, mantener la bondad en movimiento. Se siente maravilloso el ser y actuar a manera altruista, el compartir, el amar, el conectar. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. A través de esas actividades estamos expresando la realidad en sí misma. Recuerden que la confusión primaria, el fundamento de la mente autocentrada es la ilusión de la separatividad. Pero todos existimos a manera conectada. Todo existe en interdependencia. La chispa del altruismo está presente en todos nosotros. Y lo sabemos, por lo que debemos de contemplarla profundamente, excitarla, hasta que irradie su fuerza y calor más allá de nosotros y derrita la carcasa del samsara. Al hacer esto habremos tomado el salto evolutivo más importante de nuestra vida, pasando de organismos unicelulares a mamíferos autocentrados, después a lo que llamamos el ser o el hombre empático y eventualmente en un Buda. Y así culminemos con el último razonamiento, el intercambio del uno con el otro. Esto significa voltear nuestro corazón de adentro hacia afuera, cambiar nuestro flujo energético de la mentalidad autocentrada y egoísta a la altruista y centrada en la preocupación por otros. Así entonces, colóquense en los zapatos de otro. Conéctense con el sistema nervioso de otra persona, hasta llegar a su calor, a su humanidad. Podemos hacerlo porque todos estamos diseñados de esta manera. Piensen cómo las madres pierden el aferramiento a su yo personal para incluir la atención a sus hijos. Y ahora gradualmente expandan esto para que puedan incluir a otros seres sintientes, haciendo lo que la tradición del Mahamudra llama tomar a la realidad como nuestra consorte,
nuestra musa. Al experimentar este tipo de empatía, en nosotros se colapsa el egoísmo, la mente autocentrada y por tanto también la producción del karma negativo, del que depende el sufrimiento. El muro de la confusión se colapsa y vemos y sentimos al mundo desde la perspectiva del altruismo. Gradualmente diluimos la ilusión del yo sustancial, autónomo e independiente. Y pensemos en esto por un momento libres de elaboración. Y así terminemos por dedicar el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirve y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Kong kong du pa sho omahum benze guru pemase de hum omahum. Y así traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Pues les comparto las actividades que tenemos en puerta para el mes de enero. La idea es fortalecer, pues de nueva vez el programa presencial de Casa Tibet y tenemos mucho gusto porque estará con nosotros este mes el venerable, el doctor Lopon Dorje Hun Lee, quien es uno de los más importantes maestros de la tradición Trikung Kagyu del budismo tibetano. Y bueno, el viernes 21 de enero va a dar una charla, tanto virtual como presencial, aquí en Casa Tibet, intitulada La respiración del Buda en la vida cotidiana, ¿sí? Una serie de instrucciones en torno a la forma de respirar que nos ayudan a modular nuestra mente y sentimientos en el contexto de la yoga tradicional budista. Esto va a ser de 7 a 9 de la noche el próximo viernes 21 de enero. Para los que nos deseen acompañar presencialmente, habrá un cupo limitado
para ellos, de aproximadamente unas 70, 80 personas, y el resto pues podrán tomar el seminario de forma virtual. Lo más probable es que más amigos participen en la modalidad virtual que en la presencial, pero bueno, queremos empezar a fortalecer esta iniciativa y esta posibilidad de nueva vez. Y el sábado y domingo, esto es el sábado 22 y domingo 23, le he pedido al venerable Lopun Dorje Hun Lee que nos confiere el empoderamiento y la instrucción en torno a la sadhana de Namgyelma, o de Ushnisha Vijaya, como se le llama en la lengua sánscrita. En la tradición del tantrismo budista, comúnmente se emplean 3 elementales figuras búdicas o arquetipos para exaltar pues la larga vida o para fortalecer la energía vital. Uno de ellos lo conocen, Amitayus, el Buda de la vida ilimitada. Otro es Tara Blanca, o Drolkar, como se le llama en la lengua tibetana. Y el último es esta figura, este arquetipo búdico conocido como la victoriosa Namgyelma o Ushnisha Vijaya, que es muy popular también en la práctica del budismo tibetano. Así que, pues dada la condición por la que hoy transitamos, todos los problemas de salud, de la pandemia, etcétera, pues sentí muy pertinente el recibir este empoderamiento y la instrucción en esta práctica que siento les puede ayudar mucho a fortalecer, insisto, su energía vital. Esto va a ser, insisto, el sábado 22 y el domingo 23 de enero, tanto presencialmente para los que deseen acompañarnos, como de forma virtual. Y en el mes de febrero va a estar con nosotros Cristina Polites, quien es una de las discípulas principales del Dr. Nida, Chang'e Tsang, y va a impartir el seminario La ciencia de la salud, técnicas yógicas y de la medicina tibetana para la salud y la vitalidad. También, pues muy pertinente para los tiempos que transitamos, es también ella una estupenda maestra e instructora. Y bueno, esto va a ser el sábado 5 y domingo 6 de febrero, tanto presencialmente de nueva vez como de forma virtual. Estos son algunos de los programas que tendremos pues presentes en esta primera parte del año. Bien, recordarán, hemos estado comenzando a hablar acerca de el programa de formación contemplativa de la condición y nivel intermedio de las etapas del camino al despertar. Recapitulando rápidamente, esta es una estructura de estudio y práctica particularmente popular dentro del budismo tibetano y específicamente en la escuela reformada del budismo tibetano, esto es la tradición Gelugpa, ¿sí? Ahí, en herencia de la tradición, ¿cómo se llama? La tradición Kadampa de Atisha, pues se utilizan toda variedad de herramientas de análisis introspectivo para transformar a la mente. Y esto es lo que conocemos como el programa de las etapas del camino al despertar, el Lamrim, ¿sí? En realidad, este texto, la gran exposición de las etapas del camino al despertar, de Lama Tsongkhapa, quien fue una de las grandes luminarias de la tradición espiritual y filosófica de Tibet, pues es uno de muchos textos de este género y de esta tradición en el budismo tibetano, pero probablemente es una de las exposiciones más detalladas y más amplias, precisamente de la tradición de Nalanda y de la enseñanza de Lama Atisha, ¿sí? Hemos venido analizando la primera fase de esta instrucción y enseñanza, las meditaciones que son propias del practicante de capacidad inicial, y ahora vamos a explorar las meditaciones que son propias del practicante de capacidad intermedia, ¿sí? Bien, comienzan naturalmente con un examen detallado de la doctrina de las 4 nobles verdades. Recordarán que la misma representa el corazón de la instrucción y enseñanza del Buda Dharma. A lo largo de
sus más de 40 años de vida como maestro, 45 años de vida como maestro, el Buda, saben bien, a menudo señalamos, enseñó muchas cosas, tradicionalmente se dice 84,000 distintas enseñanzas, que es una forma de expresar este sentido de vastedad que acompaña a todo lo que el Buda pues, nos mostró y enseñó. Pero estas instrucciones y enseñanzas se dividen o se organizan de diferentes maneras, y una entre ellas es la presentación de lo que denominamos las 3 puestas en movimiento de la rueda del Dharma. La primera corresponde a la instrucción que el Buda dio en Bodh Gaya a sus 5 ascetas discípulos y que gira alrededor precisamente de la doctrina de las 4 nobles verdades. La segunda fue la que el Buda dio en torno a la perfección de la sabiduría, centrada primariamente en el dilucidar y comprender la vacuidad y el surgimiento dependiente en el famoso pico de los buitres en la ciudad capital del reino de Magadha, Rajagraha. Y la tercera, en Vaishali, que fue un lugar en donde el Buda pasó muchos retiros de lluvias, probablemente el lugar donde residió la mayor parte de su vida como maestro, en un lugar muy particular, una sociedad muy moderna, porque era una sociedad democrática, no un reino común como eran el resto de los estados de la India, una de las primeras, de hecho, democracias del mundo. Y ahí, en Vaishali, el Buda dio también otro ciclo muy importante de instrucciones que están vinculados a la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, al entendimiento de la naturaleza búdica particularmente, que se conoce como la de la presentación de las finas distinciones, ¿sí? E insisto, gira primariamente alrededor de la doctrina de la naturaleza búdica o el Tathagata Garbha. Pero bueno, de estas 3 puestas en movimiento de la rueda del Dharma, naturalmente la primera es esencial, la doctrina de las 4 nobles verdades. La verdad del sufrimiento, la verdad de las causas que propician el sufrimiento, la verdad de la posibilidad de arribar y llegar a la cesación del sufrimiento y la verdad del camino que conduce a la trascendencia del mismo, ¿sí? En la gran exposición entonces de las etapas del camino al despertar se exploran diferentes temas centrales a dicha doctrina. Y uno entre ellos pues tiene que ver con el tratar de explorar y dilucidar la naturaleza del dolor, de la conflictividad por la que los seres sensibles naturalmente transitamos a lo largo del tiempo sin principio. Y recordarán que desde la perspectiva precisamente de la instrucción y la enseñanza del Buda, la causa primaria que propicia nuestros conflictos y dificultades se atisba no es una externa. Y que si bien nosotros naturalmente nos vemos expuestos a todo tipo de dificultades y problemas a lo largo del haber de nuestra existencia, todos los elementos que nos afectan de forma externa tan solo en nosotros operan como causas cooperativas de esas dificultades y problemas. Precisamente uno de los grandes descubrimientos que el Buda señala tiene que ver con la comprensión de que la causa fundacional, de que la causa eficaz de nuestras dificultades y problemas es siempre una interna y tiene que ver con la manera en que el individuo aprende, entiende o decodifica el mundo de su experiencia, ¿sí? Y lo hacemos nosotros, pues animados o determinados por la estructura de la ignorancia. Y la ignorancia se manifiesta a través primariamente de la fragmentación dualista. Precisamente en la meditación de Shantideva de los 4 razonamientos se exalta entender cómo esta mentalidad que nos conduce a concebirnos como entidades separadas los unos de los otros, cómo ésta opera como el fundamento y causa, en efecto, de todas nuestras dificultades y problemas. Recordarán que precisamente en el contexto de esa aproximación introspectiva se nos invita a explorar cuál es la raíz o a tratar de examinar la expresión de nuestras dificultades y problemas recurrentes con la esperanza de que podamos hallar que en efecto la causa primaria que les motiva es el egoísmo,
¿sí? La mente autocentrada o esta mentalidad que nos conduce a separar y distanciarnos los unos de los otros, ¿no? Entonces el sufrimiento surge del aferramiento a pues toda variedad de concepciones equivocadas. La noción de la permanencia, de la existencia unitaria, la noción de que los fenómenos existen tal y como a nosotros aparecen, que lo hacen dotados de una identidad intrínseca, de cualidades sustanciales, lo que en nosotros naturalmente detona el apego y la aversión, y con el apego y la aversión, la emergencia de la estructura plena de la existencia cíclica o de la vida condicionada. Particularmente en la tradición budista decimos que la causa primaria de nuestras dificultades y problemas tiene que ver con la manera en que construimos nuestro sentido de identidad personal, la concepción que tenemos del yo y que comúnmente nosotros pues fincamos en los 5 agregados. Los 5 agregados son los elementos que constituyen nuestra estructura psicofísica, el agregado de la forma o nuestra materialidad, y 4 agregados o colecciones de elementos transitorios y temporales que comprenden y que animan al fenómeno de la cognición, esto es, a la mente, las percepciones, las sensaciones, lo que llamamos las acciones que nos conducen a fabricar el karma a través precisamente de la cognición dualista, y la conciencia o conciencias en sí mismas. Ahora, es importante tener en cuenta que, para empezar, nosotros en efecto existimos como entidades compuestas por una dimensión física y material, pero también por una dimensión mental y cognitiva. También es importante tener en cuenta que todos estos diferentes aspectos de nuestra persona son a su vez compuestos. El cuerpo está compuesto, por ejemplo, de distintas extremidades, cada una de ellas está compuesta de diferentes partes. La conciencia, que a menudo señalamos como una entidad unitaria, en realidad es una en constante, compuesta de diferentes partes y procesos, ¿verdad? Tanto el cuerpo como la mente están sujetos a un proceso dinámico de transformación y movimiento constante, y nada de ellos puede albergar este sentido o sustanciar o detener este sentido de identidad con la que nosotros nos fusionamos, ¿verdad? Para empezar, porque ninguno de estos agregados es unitario, sino emerge en dependencia de una variedad de partes, condiciones y circunstancias, porque ninguno de estos agregados es estático y se encuentra constantemente en movimiento. Así entonces, ¿cómo sostener o sustentar ese sentido de identidad, ese yo que nosotros concebimos como estático y unitario, cuando en realidad emerge en dependencia de los agregados y todos estos son compuestos y dinámicos? Entonces, cuando contaminamos a los mismos con esta concepción equívoca de identidad, se dice que los agregados se convierten automáticamente en una causa primaria de nuestras dificultades y problemas recurrentes. Estos agregados operan entonces en ese contexto como una fuente del sufrimiento, dado el hecho de que nosotros los sujetamos o los colocamos o los, digamos, entintamos de la confusión precisamente de la percepción dualista en general, ¿sí? Decíamos que es importante examinar a estos elementos constitutivos de nuestra persona, y al hacerlo, a través, por ejemplo, de la práctica del Vipassana, es uno de los objetivos centrales de la dieta contemplativa de las 4 aplicaciones de la atención o de las 4 recolecciones, que estaremos también examinando con detenimiento: la aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre los fenómenos mentales, y finalmente la aplicación de la atención sobre una variedad de fenómenos, entre los cuales están, por ejemplo, las 4 nobles verdades, ¿sí? Pero todos los elementos que comprenden a nuestra persona, pues carecen de existencia independiente y autónoma, carecen de existencia unitaria y carecen en ese sentido de una identidad intrínseca. Por lo tanto, no pueden, insisto, sostener y albergar este sentido de identidad que comúnmente sobre los mismos proyectamos, ¿sí?
Así entonces, en el contexto de la dimensión de prácticas que corresponden al practicante de capacidad intermedia, se enfatiza la importancia de establecer esta reflexión, de entender cómo nosotros carecemos de esa equívoca y fantasiosa identidad, pero también entender cómo todos los fenómenos que a nosotros a través de nuestras distintas bases sensoriales aparecen, pues también carecen de ese tipo de identidad. Cuando nosotros interactuamos con cualquier fenómeno, digamos por ejemplo con este vaso, ¿cómo es que a nosotros se presenta? Pues parece tratarse indudablemente de una entidad unitaria, un vaso. Parece estar dotado de ese tipo de identidad en sí mismo, algo que podríamos describir como la vaciedad, ¿verdad? Parece existir de esa manera de forma autónoma o independiente, especialmente a la designación y a la percepción que del mismo tenemos. Y comúnmente pensamos, sostiene o alberga cualidades sustanciales que pensamos le son intrínsecas. Por ejemplo, si percibimos en el vaso una apariencia estéticamente agradable y positiva, pensamos esa es una cualidad sustancial intrínseca al vaso. O contrariamente, si pensamos el vaso no es atractivo, es feo o desagradable, pensamos esa es una cualidad también intrínseca del vaso. Pero la realidad es que todas estas ideas que proyectamos sobre de esa apariencia son falsas. Primero, el vaso no existe como a nosotros aparece. Se presenta como una entidad unitaria, pero en realidad es una compuesta de una miriada de diferentes partes, que a su vez estas son también compuestas de partes y estas de otras, y así ad infinitum. El vaso parece existir de forma estática, cuando en realidad se encuentra sujeto a un proceso de movimiento, aunque nosotros no podamos atisbar y atenderlo del todo, pero todo en él está en movimiento, resuena, vibra. El vaso está compuesto de partes que no son vaso, ¿verdad? Tan es así que si nosotros rompiéramos el vaso, pues no reconoceríamos al mismo en ninguna de sus partes. Y al mismo tiempo el vaso emerge como tal, no solo en dependencia de sí mismo, sino en dependencia de la designación del perceptor hacia hacia el vaso, el hecho de que nosotros le nombremos y le llamemos, le utilicemos como vaso, ya sea a través de nuestra designación individual o de la designación colectiva. Al mismo tiempo, las cualidades que pensamos son intrínsecas al vaso, como por ejemplo sostener el agua que bebemos, también son al mismo relativos, porque el vaso puede utilizarse de muchas diferentes maneras. El vaso puede convertirse en un florero, el vaso puede pues usarse como una pesa para papeles, en fin, no tiene una identidad intrínseca. Ahora, ¿quiere eso decir que el vaso no existe del todo? Recuerden que la visión de la tradición budista es llamada la visión del camino medio. Y precisamente se le describe de esa manera porque lo que se busca es ilustrar que pretende trascender dos extremos que se conciben siempre como equivocados. El extremo del sustancialismo, esto es la noción de que los fenómenos existen tal y como a nosotros sensorialmente se presentan, dotados de identidad intrínseca, existencia unitaria, permanente, autónoma e independiente, y de cualidades sustanciales, y el otro extremo, que es el nihilismo, que representa una negación absoluta de la existencia en consecuencia de un entendimiento equivocado de la naturaleza impermanente de los fenómenos. Cuando nosotros entendemos que un fenómeno como el vaso trátase de una entidad en movimiento, compuesta, dinámica y en cambio constante, podemos sucumbir a la tentación de pensar que no existe del todo. La tradición budista plantea un punto de vista intermedio entre estos dos extremos, el del sustancialismo y el del nihilismo. Y esa visión, la del camino medio, lo que plantea es que, por ejemplo, la apariencia del vaso existe, pero no existe como a nosotros se presenta. Aparece como permanente, pero existe como impermanente. Aparece como unitaria, pero existe de forma compuesta. Aparece como estática, pero es una en movimiento. Aparece como dotada de identidad intrínseca, pero la identidad que tiene es relativa y temporal.
Entonces, entender esto representa una base esencial para poder trascender el velo de las aflicciones que detonan y motivan nuestras aflicciones y problemas recurrentes. ¿Por qué? Porque es precisamente en consecuencia de la ignorancia de la manera en que el vaso existe que nosotros nos vinculamos a este, o para el caso a cualquier otro fenómeno, ya sea con apego o con aversión. Y del apego y la aversión nacen el resto de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Entonces, desde la perspectiva introspectiva de la tradición budista y particularmente en la presentación de la tradición de Nalanda, como se ilustra en la literatura de las etapas del camino al despertar y específicamente en esta dimensión de la misma, fundamental es entender que la causa esencial del sufrimiento es siempre una interna y tiene que ver con la equívoca percepción que los seres sensibles establecemos del mundo sensorial y de las apariencias que se presentan a nuestras diferentes bases sensoriales. Sin embargo, es importante también tener presente que ese tipo de distorsión cognitiva no es intrínseca a nuestra naturaleza, porque si lo fuese, pues naturalmente nosotros no podríamos superarla, sino se presenta en la misma de forma accidental, lo cual en esencia quiere decir a manera temporal. Y que podemos corregir este tipo de cognición a través de precisamente el análisis introspectivo, que es uno de los objetivos fundamentales de la meditación budista, de lo que llamamos vipassana. Recuerden que la palabra vipassana quiere decir o se refiere al cultivo de un ver profundo y perfecto, que no es otra cosa que una metáfora de el intentar dilucidar y comprender precisamente la manera en que las cosas son, en oposición a la manera en que éstas aparecen. En ese contexto también, en la tradición budista hablamos acerca de las 3 diferentes dimensiones o expresiones de la primera de las 4 nobles verdades, la verdad del sufrimiento. Y recordarán que dentro del contexto de esa doctrina hablamos de 3 diferentes expresiones del mismo. El dolor común, también conocido como el dolor del cambio y la transformación, y el dolor todo permeante, propio o consecuente a la existencia cíclica o la vida condicionada. Cada uno de estos claramente representa una dimensión más sutil de comprensión y entendimiento, por lo que muchos son por nosotros ignorados y la mayoría tan solo tenemos vínculo y contacto con la expresión más primaria y burda del dolor, que es el dolor común, asociado con el dolor de nacer, crecer, enfermar, envejecer y morir. El dolor de no obtener lo que nos es grato, el dolor de perder lo que nos es grato, etcétera, ¿no? Pero hay expresiones más sutiles de dolor, precisamente el dolor del cambio, que tiene que ver no tanto con la noción de que el cambio es en sí una fuente o un detonante de conflicto, dolor o sufrimiento, sino más bien entender que es la resistencia o la negación a la condición transitoria de los fenómenos, a su condición de cambio, lo que en nosotros produce dolor, sufrimiento e insatisfacción. Y el dolor sutil, llamado permeante a la existencia condicionada, pues tiene que ver con el sufrimiento que emana de esa equívoca concepción que tenemos del yo personal y la equívoca concepción que tenemos de la identidad de los fenómenos con los que interactuamos. Esto propicia la emergencia de los diferentes tipos de sufrimiento propios a la existencia cíclica o la vida condicionada, que la tradición de las etapas del camino al despertar divide en 6 grandes categorías. El sufrimiento de la naturaleza indefinida de los placeres samsáricos, esto es, el reconocimiento del cómo todo placer sensual es temporal y relativo, y por lo tanto, y tarde o temprano, una fuente de decepción y sufrimiento. El sufrimiento de la insatisfacción, que es la lucha constante para obtener más y mejores placeres samsáricos, comúnmente vinculado a la consecución de los 8 intereses mundanos, que tan solo nos pueden aportar, en el mejor escenario, bienestar y felicidad temporal, pero no duradera. El sufrimiento de abandonar el cuerpo reiteradamente una y otra vez, que no es otra cosa que la expresión de la realidad
de la impermanencia, en este caso en nuestra propia existencia física, la inminencia del morir, la continuidad de la conciencia, el renacimiento, comúnmente en vínculo al karma, y cómo pues esto presenta en nosotros dolor y sufrimiento constante, incontrolable y recurrente. El sufrimiento de encontrarse con el dolor una y otra vez es otra expresión de la insatisfacción. El sufrimiento de encumbrarnos y después caer en desgracia. Todo lo que está alto tarde o temprano baja, todo lo exaltado tarde o temprano pierde lustro, es una condición de la existencia cíclica. Y el sufrimiento de la soledad, de estar sin ayuda, de nacer solo, de morir solo. Estos son los 6 distintos sufrimientos que caracterizan al samsara y que advienen de los 3 primarios sufrimientos: el dolor del cambio y el dolor todo permeante vinculado a la existencia cíclica o la vida condicionada, ¿sí? Meditar sobre cada uno de ellos, especialmente haciendo un esfuerzo por vincularlos a alguna condición de nuestra vida, pues ejemplifica su condición de insatisfacción, ¿sí? De nueva vez, el sufrimiento de la naturaleza indefinida de los placeres samsáricos, la felicidad que nos brindan nunca dura para siempre, el sufrimiento de la insatisfacción, la lucha constante por obtener más y mejores placeres samsáricos, pero que en realidad nunca nos aportan genuina satisfacción, el sufrimiento de abandonar el cuerpo una y otra vez, el sufrimiento de encontrarse con el dolor de forma reiterada, el sufrimiento de la impermanencia de nuestra condición, de por momentos vernos encumbrados y en otros momentos disminuidos, y el sufrimiento propio de la soledad, de verse sin ayuda, de nacer solo, de morir solo y así subsecuentemente, ¿sí? También esto está vinculado al tratar de reconocer los 8 sufrimientos que son propios a la existencia humana en particular, ¿sí? El sufrimiento del nacer, el sufrimiento del crecer y envejecer, el sufrimiento de la enfermedad, el sufrimiento vinculado a la inminencia y la presencia de la muerte, el sufrimiento de la separación, de verse separado de lo y lo que nos gusta, el sufrimiento de encontrarnos con lo que no nos gusta, el sufrimiento de no obtener lo que deseamos y el sufrimiento de que los agregados contaminados naturalmente por la ignorancia, representan el fundamento del dolor y el sufrimiento, ¿sí? Entonces estos 8 sufrimientos que son propios de la vida humana, también desde la perspectiva de la tradición budista, son objeto importante de análisis y reflexión. Así que me gustaría en esta segunda parte de nuestra sesión que vinculáramos a estas observaciones a un ejercicio introspectivo, y porque a menudo se les complica o no saben cómo hacerlo, pues ensayen cómo se lleva a cabo esta reflexión introspectiva, ¿sí? Entonces vamos a reflexionar por un ratito en torno a los sufrimientos que son propios a la existencia cíclica y los que son propios a la condición humana. Ahora recuerden que es muy importante tener en cuenta que la razón por la que nosotros reflexionamos en torno a estos sufrimientos no es para generar una especie de punto de vista pesimista y negativo en torno a la vida, nada más lejano de la intención de la tradición budista, sino más bien es a través de esta reflexión generar o cultivar o fortalecer o permitir en nosotros surja el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, el hastío a esas actitudes, esos criterios de vida, esas estrategias vitales que, animadas por la ignorancia, tan solo nos conducen al dolor, el conflicto y el sufrimiento. Abandonar eso, ¿sí? Ese es el objetivo fundamental. Y como pues estos son patrones que en nosotros se presentan de forma recurrente y están muy enraizados, pues son difíciles de eliminar y requiérese de un esfuerzo constante y disciplinado, el estar recurrentemente analizando las condiciones que animan a la existencia condicionada para generar hastío de las mismas y propiciar la renuncia de ellas. ¿Se entiende esta idea? Entonces vamos a involucrarnos con este tipo de reflexión introspectiva a través de la meditación, ¿ok?
Y bueno, pues de nueva vez nos ponemos derechitos. Con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por un momento por estabilizar de nueva vez nuestra atención. Utilicen el método que les sea más eficaz y familiar. La recolección del respirar, el asentar a la mente en su estado natural, la atención de la atención, cualquiera de estas herramientas. Y por unos minutos, primero, estabilicemos este poderoso instrumento que es el de la mente humana para poderlo emplear en el análisis introspectivo. Toda la atención sobre el respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Y así, conscientemente, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Toda la atención sobre la respiración. Y ahora transitemos hacia la meditación discursiva. Y por un momento reflexionemos en torno
a los 6 distintos sufrimientos que comúnmente caracterizan al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada. Comencemos por examinar el sufrimiento de la naturaleza indefinida de los placeres samsáricos. Observemos cómo el placer que estos nos aportan es siempre temporal y relativo. Como nunca nos brindan satisfacción genuina y duradera. Y por un momento, a manera introspectiva, tratemos de explorar y analizar cómo nos hemos vinculado con todos estos diferentes estímulos sensoriales. Y como siempre que lo hacemos, integramos la esperanza y demanda de que nos aporten bienestar genuino, duradero. Y observemos como siempre, finalmente nos decepcionan. Rastreen todos y cada uno de ellos el génesis de la relación que establecen con éste, la esperanza que sobre del mismo proyectan, la demanda de que les aporte bienestar genuino y duradero. Y observen cómo con el paso del tiempo esto se evidencia como inviable, como ese estímulo no nos puede aportar bienestar genuino y de hecho se transforma en una fuente de dolor, sufrimiento e insatisfacción. Exploremos ahora el sufrimiento vinculado a la insatisfacción, esa lucha constante para obtener más y mejores placeres sensoriales, pero que siempre se ve limitada por la presencia de la decepción, el dolor y el sufrimiento. Observemos cuán omnipresente es la insatisfacción en nuestras vidas y cómo constantemente nos impulsa a buscar nuevas fuentes de estimulación y hacerlo con la esperanza de que éstas eventualmente nos aporten satisfacción genuina y duradera, lo cual nunca logran. Examinemos esto por un momento.
Reflexionemos ahora acerca del sufrimiento que acompaña al renacimiento, a la transmigración habitual y compulsiva, como una y otra vez abandonamos nuestro cuerpo y renacemos en otro, y como la muerte está siempre acompañada de una u otra expresión de dolor y sufrimiento, y como la niñez, así también, se ve caracterizada por toda variedad de dificultades y problemas, entre ellas las vinculadas a aprender una vez más, a mover y a expresarnos a través de nuestro cuerpo, conocimiento que comúnmente perdemos entre una vida y otra. El sufrimiento de toparse con el dolor una y otra vez en la vida, en especial dado el hecho de que esa es, en efecto, la naturaleza del samsara. Reflexionemos acerca del sufrimiento vinculado a la inestabilidad de nuestra condición vital, como en ocasiones nos encontramos en una dimensión exaltada y en otras en una disminuida, en otras en una disminuida y en otras una exaltada, y como esto cambia y se transforma constantemente, no solo lo hace de una vida a otra, sino a menudo de un año a otro. Y así también reflexionemos en torno al sufrimiento de la soledad, el vernos solos, ausentes de ayuda. Así nacemos y así moriremos. Esa también es la naturaleza de la vida. Y ahora transitemos a los 8 sufrimientos que son propios de la existencia humana. Comencemos por reflexionar en torno
al sufrimiento que naturalmente acompaña al nacer. El sufrimiento del envejecimiento. Ilústrenlo con eventos de la vida diaria. Ya sea que ustedes se encuentran sujetos a esa transformación o interactúan con aquellos que han arribado a la misma. Observen su condición, las dificultades y problemas que la misma propicia en nosotros. Así también lo hace la enfermedad, y reflexionemos conjuntamente en torno al envejecimiento y la enfermedad, como el sufrimiento de la muerte. En torno al sufrimiento vinculado al morir, reflexionemos acerca de las tres raíces: la inminencia de la muerte, que nos puede ayudar durante esa transición, que podemos llevar con nosotros, y como todos desconocemos cuándo es que la misma acontezca, y por lo tanto podría hacerse presente el día de hoy. El sufrimiento de vernos separados de aquello que nos gusta, o de encontrarlos con lo que no nos gusta, que es endémico a la vida. Así como el sufrimiento de no obtener lo que deseamos. O de perder lo que deseamos. Y finalmente reflexionemos
acerca del sufrimiento vinculado a la forma en que construimos nuestro sentido de identidad personal, como la concebimos como una unitaria, permanente, autónoma o independiente, que constantemente tenemos que defender y proyectar. Entendamos la condición ilusoria de la misma, como emerge de una concepción equivocada. Proyectar esta sobre uno o todos los distintos agregados, esa colección de componentes transitorios y temporales que constituye a nuestro físico y a nuestra mente. Como la identidad con la que contamos es una siempre en movimiento y transformación, nunca estática, nunca quieta. Y a través de este medio generemos el espíritu de la emergencia, la renuncia, no a la vida, sino al samsara, a la existencia vinculada con la ignorancia, precisamente de las tres marcas de la existencia: la impermanencia, la ausencia de identidad intrínseca y la naturaleza del sufrimiento. Y deseemos orientar a nuestras vidas en una dirección positiva y segura, como la que simbolizamos a través de la triple joya. Y así terminemos por dedicar el mérito, como siempre deseemos, que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirve y que sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales y así trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Pues muchísimas gracias. Recuerden, tenemos en puerta la visita del venerable Lobon Dorje Hun Lee, que va a impartir un ciclo de conferencias, la respiración del Buda en la vida contemporánea, esta introducción a la yoga de la respiración en el budismo y en el budismo tibetano en particular, el viernes 21 de 7 a 9 de la noche, y después el empoderamiento y la instrucción en torno a la práctica de Ushnisha Vijaya, Namgyelma, o este arquetipo búdico de la larga vida. Esto va a ser todo el día sábado, de las 12 del día hasta las 7:30, porque especialmente por lo que concierne al empoderamiento en la mañana, Lobon Dorje Hun Lee tiene que hacer el autoempoderamiento antes de podernos dar el empoderamiento a nosotros, y esto le toma una buena parte de la mañana, y por eso comenzaremos a las 12, y pues el día domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Esto es el sábado 22 y domingo 23 de enero. Y les recuerdo que va a estar pronto con nosotros también Cristiana Politis, quien va a impartir el sábado 5 y domingo 6 de febrero el seminario de la ciencia de la salud, técnicas yógicas de la medicina tibetana,
para el bienestar y la vitalidad. ¿Ok? Pues muchas gracias. Les deseo el mejor de los años. Espero que este año sea uno libre de enfermedad para todos y uno en donde pues se incrementen las causas de su bienestar y que puedan identificar y trascender las que les propician dificultades y problemas y que su vínculo con el Dharma se fortalezca. Muchas gracias y nos veremos, espero, la semana próxima. No olviden, el viernes nuestro grupo de estudio del camino de vida del Bodhisattva, de lunes a miércoles nuestros grupos de meditación en torno al programa contemplativo de Casa Tibet, y el día sábado tenemos por la mañana el grupo de práctica de la ofrenda de comida y agua a los Yambalas, el arquetipo budista de la abundancia, y por la tarde-noche pues meditaciones vinculadas también al programa contemplativo de Casa Tibet. ¿Ok? Muchas gracias y que pues estén muy bien. Gracias. ¿Tienen ustedes todos su guía de las meditaciones del Amrim? Es bien importante que la tengan, ¿sí? Para que puedan ir siguiendo el programa que estamos dando. ¿Ok? Si no la tienen, la pueden solicitar y con mucho gusto se las mandamos, pero la encuentran dentro del propio Moodle de Casa Tibet. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Que estén bien.